Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otra lengua, según el Espíritu les daba que hablase. Bendice tu palabra en esta noche. Háblanos, Señor. Señor Jesús, implanta tu reino. El tema en esta noche, cambiando tu lenguaje. Diga conmigo, cambiando tu lenguaje. Si yo preguntara en esta noche, ¿cuántos de los que están acá han tenido una experiencia con el Espíritu Santo? Yo aseguraría, sin temor a equivocarme, que usted se levantaría y diría algo. Y no hay nadie que haya tenido una relación con Dios que no tenga una experiencia con este personaje llamado el Espíritu Santo. Quizás me pongo a meditar cuando Jesucristo les dijo a sus discípulos: y no los dejaré huérfanos, sino que vendrá el Espíritu de Dios sobre ustedes. Yo creo que cuando ellos estaban esperando este personaje, ellos nunca habían tenido una manifestación del Espíritu como tal. Quizás ellos esperaban un personaje que tocara la puerta. Tum, 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 tum. Oye, Pedro, yo soy el Espíritu Santo. Quizás estaban esperando a alguien que tocara la puerta por allá. Oye, yo soy el Espíritu Santo. Pero en ningún momento por sus mentes humanas pasó que el Espíritu Santo se iba a manifestar de una forma sobrenatural en aquel tiempo para glorificarse en medio de ellos. Pero hay un punto acá. Dice la Biblia que estaban unánimes. El asunto no es estar juntos. En esta noche estamos juntos. Nos juntamos. Tienes a tu hermano al lado, estás tu otro hermano al lado, estamos juntos. El problema consiste si estamos unánimes, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, con un mismo corazón, con un mismo lenguaje, con un mismo pensar. El asunto es que Dios necesita una iglesia en este tiempo que despierte. Que lo que sucedió ya en el Pentecostés es una demostración de su poder, de su gloria, y que Dios está esperando que la iglesia entienda que una iglesia no es el propósito de Dios, no es tenerlo juntos. El propósito de Dios es que cada mente esté conectada en esta noche con el Espíritu, es que cada corazón en esta noche esté conectado con el Espíritu, es que cada hombre, cada mujer que está en este lugar esté conectado con el Espíritu. Y yo le aseguro que este lugar tiene que temblar, porque está el propósito de Dios derramándose en tu vida. ¡Aleluya! Lo primero que produjo el viento recio fue cuando el Espíritu pudo ver que todos tenían un mismo sentir, tenían la pasión, que en ese momento se manifestara sobre ellos el Espíritu Santo. Ellos estaban deseando lo mismo. ¿Cuántos alaban a Dios? Oiga, ellos estaban deseando lo mismo, querían lo mismo. Pero sucede algo, que cuando hablamos del bautismo del Espíritu, parece ser que el que ya habla en lengua y se manifestó el Espíritu, parece ser que no le da mucha importancia al que no habla y le dice: bueno, esfuérzate. No. Si usted habla en lengua es un don, si el otro no habla es un don, pero tenemos que estar de acuerdo y tenemos que sentir la necesidad de ese personaje de gloria. Yo estoy necesitando en esta noche del Espíritu Santo. Yo no sé si usted lo necesita, pero cada día que tú vives acá en la tierra hay una necesidad. Tiene que haber una pasión, tiene que haber una adicción hacia el Espíritu. Aleluya. Tiene
Tiene que haber una pasión. ¿Sabes? El Espíritu se va desarrollando en nuestras vidas y nos va capacitando. Pero es cuando yo tengo esa pasión hacia Él. Yo no digo como dicen muchos, yo estoy realizado. Yo nunca voy a estar realizado. ¿Sabes por qué nunca voy a estar realizado? Porque siempre voy a tener una dependencia. Y mi dependencia es aquel que dice la Biblia que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Óigalo bien, usted tiene una dependencia. ¿Cuántos tienen dependencia en esta noche del Espíritu Santo? Yo quiero ver las manos que tienen dependencia del Espíritu Santo. Aquellos que dependen del Espíritu Santo, de su guianza, de su enseñanza y de su poder. ¡Aleluya! Y sopló un viento recio. Pero el asunto no se quedó ahí, apóstol. Ahora, yo siempre he tenido algo acá que me ha llamado la atención. Algo que Dios siempre ha querido cambiar en nuestro lenguaje. Aló, Dios quiere cambiar tu lenguaje. ¿Por qué? Porque lo primero que el Espíritu tocó fue tu lengua. Cuando Él vino, se derramó. Lo primero que tocó fue tu lengua. Y se te aparecieron lenguas de fuego repartidas por el Espíritu Santo. Dígalo conmigo, lo primero que me tocó fue la lengua. ¿Sabes por qué Dios necesita en este tiempo cambiar tu lenguaje? ¿Cuál es el lenguaje que se oye por las noticias sobre Venezuela? ¿Cuántos predicadores no se han levantado hoy y han dicho que Venezuela le va a ir mal y va mal? ¿Cuántos lo andan diciendo por ahí que la cosa se va a poner cada día peor en Venezuela? Aleluya, eso lo dice el presidente Maduro, eso lo dicen los gobernantes, porque necesitan que Dios cambie tu lenguaje, porque cuando Dios cambia tu lenguaje, entonces habrá una esperanza para esta nación, entonces habrá una esperanza para Venezuela. ¿Sabes por qué? Porque Dios cambia tu lenguaje. Estando en Colombia hablando con un embajador, el embajador me dice: profeta, en Venezuela la cosa está mala. Y yo lo estaba escuchando y me dijo: en Venezuela está crítico el asunto. Profeta, ¿cómo está la broma en Venezuela? Nosotros vemos las noticias y como estamos en el gobierno colombiano, sabemos que la cosa en Venezuela cada día está mala y más mala. Y cuando me dio la oportunidad de hablar, dije: mire, embajador, usted está equivocado con Venezuela. ¿Sabes por qué? Porque a Venezuela la tiene intervenida el Espíritu Santo. Y Dios dijo que amaba esta nación. Alabamos el nombre de Jesús. Y el Espíritu levanta bandera por nuestra nación. Pero hay que cambiar el lenguaje. Dios necesita a alguien que le hable a esta nación y le diga: Venezuela, Venezuela, viene para Venezuela una mejor temporada. Sábado de Venezuela, y mientras esta iglesia levante las manos hacia arriba, entonces Venezuela recibirá oxígeno. Entonces Venezuela, hay un pueblo que no se rinde, y hay un pueblo que dice: Venezuela, Dios te levantará. Pero cuando el Espíritu toca tu lengua, y dice que puso lengua de queso de tu boca. ¿Una lengua de qué? De fuego. Dios estaba matando tu lengua natural para llevarte a una lengua espiritual, a una lengua llena de Dios, a una lengua profética, a una lengua que se levante en este tiempo y le diga a los venezolanos: no tengas miedo, porque el justo por la fe vivirá. El trabajo del Espíritu Santo es cambiarnos a nosotros, es transformar nuestras vidas. Y que alguien diga por ahí, si usted, yo he visto cristianos que se levantan en la mañana y dicen: esto está malo, ay, ¿qué voy a hacer? Esto está malo, esto está malo, esto está malo. Bueno, el mal es el que está en tu casa, pero la Biblia dice que el bien y la misericordia me
donde llego y voy a hacer una compra, yo le digo al amigo, amigo, esto sí está barato. Y me dice, bueno, quiero que te venda más caro, pero no te moleste, está barato. Un kilo de caraota, 800 bolívares, está barato, dámelo. Ay, ¿por qué te dice? Y la gente se molesta cuando tú le dices está barato, porque están acostumbrados. Hay un lenguaje que le digan, ladrón, eres malo, te va a llevar el diablo. Están acostumbrados a que los ofendan, están acostumbrados a que los maldigan. Pero cuando se levanta una lengua tocada por el Espíritu, es la lengua que bendice, es la lengua que te lleva a un nivel, es la lengua que te dice, no tengas miedo, porque de cierto vivirás y no morirás. Y se aparecieron esas lenguas. Diga, y aparecieron unas lenguas. Diga conmigo, y aparecieron unas lenguas. Necesitamos que en esta noche aparezcan esas lenguas. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Necesitamos que esas lenguas aparezcan. Necesitamos, apóstol, que las lenguas aparezcan, pero no una lengua negativa, no una lengua llena de sentencia, no una lengua que te señale, no una lengua que te maldiga, no una lengua que te juzgue, no una lengua que ande pendiente del vecino, sino una lengua que diga Jesucristo es Rey de Venezuela, una lengua que diga hay paz en esta nación, una lengua que diga viene la multiplicación y viene la multiplicación para esta nación. Necesitamos que esas lenguas aparezcan. Porque cuando esas lenguas aparezcan, yo le voy a asegurar a usted que las cosas van a cambiar. Yo me acuerdo, apóstol, cuando vino la crisis de la gasolina y yo me voy a predicar para el Zulia, para Maracaibo, y me meto en un apartamento con un hermano. El hermano tiene un Fiat y me dice, profeta, tengo gasolina para llevarlo al sitio, pero no tengo gasolina para regresar. Y yo le dije, tranquilo, porque no nos faltará la gasolina, vámonos. Y nos fuimos, primera vez que voy a esa iglesia en Maracaibo, en San Francisco. Y cuando estaba predicando en el asunto ahí, que terminamos de administrar, el pastor me dice, profeta, quiero que usted va a cenar en mi casa. ¿Cómo no? Y cuando estamos comiendo me dice, profeta, ahí hay un tambor con 120 litros de gasolina, para que ese carro no le falte la gasolina, para que lo lleve y lo traiga, para que lo lleve y lo cargue en Maracaibo cuando usted quiera. ¡Aleluya! El hermano tenía una lengua diciendo no hay, pero se levantó alguien con una lengua diferente diciéndole en el momento crítico sí hay, sí hay, sí hay. Alaba la gloria de Dios. Necesitamos que tu lenguaje cambie. Necesitamos que el lenguaje suyo cambie, porque si su lenguaje no cambia, usted va a vivir como usted habla. Aleluya. Diga, yo no quiero vivir más lo que estoy viviendo, yo quiero vivir algo mejor. Diga conmigo, algo mejor, algo mejor. Diga, algo mejor. Dios necesita cambiar tu lenguaje. Diga conmigo, Dios necesita cambiar mi lenguaje. Por eso el libro de Hechos dice que lo primero que Dios tocó fue tu lengua y repartió una lengua a tu lengua. Dios estableció un lenguaje en tu lengua, y el lenguaje de Dios es un lenguaje de reino, es un lenguaje que te lleva en el tiempo crítico a decir, en el tiempo crítico Dios está vivo, y mientras Dios esté vivo, para mí habrá un tiempo bueno. ¿Cuántos alaban a Dios? Llegó Eliseo a Samaria, pero este tenía una lengua del Espíritu. A este Dios le había cambiado el lenguaje del cielo. Y cuando llegó a Samaria, ahí estaba una vieja y le dijo a la otra, hoy no vamos a comer a mi hijo y mañana no comemos el tuyo. Ya habían pactado con los hijos, porque es que no había nada en Samaria. No había harina en Samaria,
No había aceite en Samaria. No había postura de gallina en Samaria. No había pasta en Samaria. No había arroz en Samaria. No había leche en Samaria. No había nada en Samaria. Pero llegó alguien con un lenguaje de reino. Y se para un profeta ahí donde no había nada. Diga conmigo, se para un profeta donde no había nada. Se paró un profeta donde no había nada. Y le dice al rey, mira rey, dame para acá. Aquí viene un hombre con un lenguaje celestial. Aquí viene un hombre con un lenguaje de reino. Aquí viene el hombre con el lenguaje del Espíritu. Y le dijo al rey, mira rey, mañana a esta hora habrá harina, habrá pasta, habrá aceite, habrá azúcar, habrá caraota, habrá todo, habrá abundancia, habrá dinero, habrá plata. Alguien se levantó a decir algo distinto. Alguien se levantó a soltar una palabra en tiempos críticos. ¡Ay, ay, ay! ¿Y sabe qué pasó? A esa hora, el día siguiente, la palabra fue soltada. Y dice la Biblia que el ejército que tenía sitiada a Samaria escuchó que venía un gran ejército. Y dejaron los pantalones, dejaron los interiores, dejaron la plata. Esos se fueron desnudos. Alaba la gloria de Dios. Y había unos leprosos que habían corrido de Samaria y estaban comiendo, y uno dijo, tenemos que llevar las buenas nuevas allá a Samaria. El otro le dijo, tú estás loco, chico, tú lo que tú eres leproso. ¡Nada! Vamos a darle las buenas nuevas. ¿Sabes qué sucede? Cuando una palabra sale de la boca de Dios, cuando una palabra es tocada por el Espíritu, mueve a los leprosos. Cuando una palabra es tocada por el Espíritu, cumple el propósito de Dios. Y hubo abundancia donde había miseria. Yo no sé si tu televera está vacía. Yo no sé si tú andas buscando lecho pañal desechable. Yo no sé si estás en cola buscando aceite o pasta. Yo lo que te quiero decir, que viene un tiempo para esta nación, que Dios levantará a Venezuela. ¡Aleluya! Y que nuestra nación resurgirá para la gloria de Dios y vergüenza de un diablo. Pero necesitamos que Dios toque tu lengua. Necesitamos el mover que sucedió en Hechos capítulo 2. Necesitamos que el Espíritu Santo cambie tu lengua. Cambie tu lenguaje. Aleluya. Yo vi un pastor en estos días que me dijo, mire hijo, para yo tener un carro en este tiempo. Mire lo que dijo el pastor. Si en el tiempo que los carros no valían nada, no tuve un carro, en este tiempo menos lo voy a tener. Y yo le dije al pastor, ¿qué te pasa? ¿Ah? Aleluya. Porque él está acostumbrado a los tiempos. Pero el Dios que yo tengo, cuando en el cielo haya miseria, cuando el cielo se decrete en crisis, cuando Dios diga no tengo oro, no tengo plata, entonces empiece a llorar usted, laméntese usted. Pero el Dios que yo tengo tiene todo en abundancia. El cielo lo tiene todo. Dios anda buscando a alguien que en vez de andar maldiciendo a la gente, bendiga a la gente. Por eso es que el Espíritu Santo dijo, bendeciré y bendeciré. Por eso es que cuando las lenguas son repartidas, entonces nosotros nos movemos en ella. Nos movemos en ella, caminamos en ella, porque le creemos al Dios que todo lo puede. ¡Ay, ay, ay! Cuando le llega uno, yo estaba viendo la obra, imagínense que le llega a alguien al apóstol Cuello, apóstol, no tengo comida. No. Cuello tiene que decirle, usted llegó al lugar correcto, papá. ¿Por qué? Porque voy a orar por ti y en tu casa va a haber pan. Aleluya. Alguien necesita escuchar una palabra. Alguien necesita escuchar una palabra en esta noche. Pero una palabra que esté dirigida por el Espíritu. Hay gente que va y le dice a un pastor, tengo un problema. El pastor dice, ayuna, ora. ¿Qué es eso? Ese man viene de ayunar. Ese hombre viene de estar pasando más trabajo que el piojo en peluca y lo vas a mandar a ayunar.
Porque no te atreves a soltarle una palabra. ¿Sabes por qué? Porque necesitas que tu lengua sea cambiada por el poder del Espíritu. ¡Por el poder del Espíritu! Le dije a mi esposa, nosotros estamos, para la gloria de Dios, estamos recibiendo muchas cuestiones. Le dije, antes de que se vaya el 2015, aquí está la iglesia, le dije, Dios nos va a dar una camioneta. Y como yo tengo prohibido por Dios comprar carro, usted dirá, ¿qué le pasa a este? Me la tiene que regalar. Me la tiene que regalar. Y no es regalar, porque vea cómo yo me gano las cosas. Mira. Aleluya. Bien ganado. ¿Y escucha? Y de repente empiezo a hacer unos cambios allá en la iglesia. Tumbé una viga corona, la tumbé a tierra el domingo en la mañana, tiré la viga corona. Y yo no sé por qué estaba sacando un trailer que eso son bendiciones. Y digo, tengo que hablar para que la iglesia se vea. Y la cuestión aquí, cuando cayó la viga corona, como a las 8:30, 9 de la mañana, recibo una llamada de Yaracuy, un apóstol, y me dice, profeta, recibí una orden del Espíritu, Dios me habló. Y dije yo, me haga aquí una palabra. Yo te sale ahí aquí con el celular. Aleluya, suelta la palabra. Y me dijo, y consulté con 2 profetas. Amén. ¿Qué le dijo el Señor? Dios me dijo que te diera mi camioneta. Y dije, una camioneta sí. El domingo la voy a buscar. Una 4x4. ¿Cuántos alaban? La gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en tiempos críticos yo cambié mi lenguaje. En tiempos críticos le creo a Dios. A mí el tiempo no me llena de miedo. Los tiempos no me hacen temblar. ¿Sabes por qué? Porque el Dios que yo tengo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Asoba, manda la vacanda. Y ahora voy a comprar mi finca. ¿Cómo? Es que lo que yo tengo me cambió el lenguaje. Tengo harina, tengo pasta, tengo aceite, tengo leche, tengo todo. Y la gente por ahí, yo no tengo nada, yo lo tengo todo, porque mi lengua fue tocada por el Espíritu. Y Él me dijo que llamara las cosas que no son como que si fueran. Alaba la gloria de Dios, aleluya. Porque cuando el Espíritu cambia tu lenguaje, tu vida cambia. Pero hay que cambiar el lenguaje. Es fácil. Diga conmigo, es fácil. Diga, es fácil. Mira, haga esto. Saque la lengua y dígale al Espíritu Santo que se la toque con el dedo. Diga, Espíritu Santo, toca mi lengua. Dígale que se la toque. Dígale que se la toque. Si usted no necesita que el Espíritu no te la toque, bueno, yo sí necesito. Tócamela. Tócamela, 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 tócamela. Tócamela las veces que tú quieras. Tócamela todos los días. Tócamela cada rato. Porque cada toque que el Espíritu me da en la lengua, hay un nivel de lenguaje en mi vida. ¡Aleluya! Y fueron todos llenos. ¿De quién? Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Diga, en otras lenguas. Entonces la gente cree que ¿cuáles son las lenguas que Dios quiere que tú hables hoy? Yo le pregunto a la iglesia, ¿cuál es la lengua que Dios quiere que tú hables hoy? ¿Cuál es la lengua? Yo reto a la iglesia que suelte esa lengua y en esta noche se levante a bendecir. En esta noche se levante a cambiar las circunstancias. En esta noche le dé una patada al diablo con un lenguaje correcto. En esta noche el diablo salga corriendo de calabozo, porque la iglesia tomó el lenguaje de Dios, porque la iglesia habla un lenguaje del reino. Esto atormenta al diablo. La Biblia habla una historia de David. Dice que se levantó un gigante aproximadamente de 3 metros de estatura, y por 40 noches y por 40 días estuvo desafiando al ejército de Israel. Los capitanes temblaban, los generales temblaban, y el lenguaje de los
capitanes y de los que dirigían aquel ejército era este: no lo podemos vencer. Ese es un paladín. Y todos estaban atemorizados hasta que vino el hombre con el lenguaje correcto. Aleluya. Llegó un muchacho con un lenguaje correcto. Yo no sé cuántos acá tienen el lenguaje correcto, pero allá en la Biblia me apareció un joven con el lenguaje correcto que cuando Dios dijo: ¿quién es ese incircunciso que está ofendiendo a los escuadrones del Dios viviente? Le dijo: ¿quién es ese loco? Y se molestó y lo llevaron ante el rey. Y el muchacho le dijo al rey: no, tranquilo, ese es un león, a ese le quito yo la bulla ahorita. Porque cuando tú tienes un lenguaje correcto, el diablo retrocede. Y el diablo reconoce lo que es él. Diga: el diablo reconoce lo que es él. Y cuando llegaron al momento de la confrontación, vea lo que el diablo dijo a través de Goliat: ¿acaso yo soy un perro? Diga, estaba reconociendo lo que era un perro. Diga, un perro. Y cuando el diablo usó su lenguaje, que estaba amenazando al hombre de Dios, el hombre de Dios se quedó viéndolo. David, veo a un David viendo al gigante y le dijo: Epa, veme bien, hoy Dios te ha entregado en mis manos. Hoy te voy a matar y te voy a cortar la cabeza, porque hoy usted, Goliat, se muere. Porque el lenguaje mío es un lenguaje de victoria. El lenguaje mío es un lenguaje de fe. El lenguaje mío es un lenguaje poderoso en Dios. Y sabe, cuando él soltó esa palabra, ya Goliat se sentía un perro. Y al perro David le cortó la cabeza. Yo no sé cuál es el Goliat que me está diciendo en esta noche: te voy a quitar la vida. El Goliat que te dice: no te voy a dejar avanzar. El Goliat que te dice: te vas a morir pobre. El Goliat que te dice: te voy a arruinar. Yo no sé cuál es el nombre de ese Goliat, pero en esta noche Dios te lo entrega en tus manos. Y es la noche que la única forma que tú lo venzas es a través del lenguaje. Si tienes el lenguaje correcto, entonces vas a ver cosas correctas en un reino. Si tienes el lenguaje correcto, prepárate para las naciones. Si tienes el lenguaje correcto, prepárate para que crezcas. Si tienes el lenguaje correcto, prepárate para que te multipliques. Si tienes el lenguaje correcto, prepárate para que te fructifique. Si tienes el lenguaje correcto, nadie te detendrá. ¿Sabes por qué? Porque un lenguaje, una lengua tocada por el Espíritu, cambia circunstancias. Pero una lengua carnal siempre anda buscando a quien criticar, de quién hablar, a quién señalar. Esa lengua necesita sumergirse en el poder de la sangre. La sangre de Cristo necesita tocar tu lengua. ¡Aleluya! Porque una lengua que hable correctamente es la lengua que hoy verá las cosas grandes. Es el hombre que hoy se levantará entre las multitudes. Es el empresario. Si usted tiene empresa, no le tenga miedo al cambio de las divisas. No tenga miedo si el dólar sube o baja. Créale a Dios, porque tu empresa la sostendrá Dios con el lenguaje correcto. Tu empresa la bendice Dios, y cuando muchos bajarán su Santa María, tu empresa estará respaldada por la gloria de Dios. Porque estás usando el lenguaje. Diga conmigo: el lenguaje correcto. Es necesario que te levantes. Levántate, hombre de Dios. Levántate, mujer de Dios. No es tarde. El diablo te ha dicho que es tarde. El Señor te dice que apenas está amaneciendo para ti. El Señor te dice que apenas está amaneciendo para ti. El diablo te dice que es imposible. El Señor te dice que todo es posible para el que cree.
permanece solo. No, ese es el diablo, porque la Biblia dice que contigo amanecerá Jehová. En tu amanecer está Dios, en tu amanecer está Dios. Y si Dios amanece contigo, tú estás en victoria, tú estás en victoria, tú estás en victoria. ¿Sabes algo? Yo tengo un código profético para ti en esta noche. Y es que ensayes. Yo quiero que a partir de este día tú empieces a ensayar a hablar el lenguaje de Dios. Hay una academia en el Espíritu, así como hay academias que enseñan el inglés, que enseñan el francés y enseñan muchos idiomas. Hay una academia celestial que enseña el lenguaje de Dios, que por revelación puedes tener ese lenguaje y tu matrimonio será el mejor y tus hijos serán sacerdotes del altar y nunca se apartarán de ellos por causa de tu lenguaje.